Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Hola amigos, pues muy buenos días, tardes, noches a la hora que ustedes nos estén escuchando en Spotify o viendo en nuestros canales de YouTube o Facebook. Y bueno, este es un video importante. Ya tenía bastante tiempo que teníamos pláticas ahí por Facebook y nos preguntábamos ciertas cosas y queríamos hacer algo sobre testigos de Jehová. Él es ex testigo de Jehová, aunque ahorita nos va a aclarar qué significa ser ex testigo de Jehová y nos va a contar como toda esa historia para que ustedes sepan todo el contexto. Pero bueno, es un gusto para mí presentar a mi hermano y buen amigo Rigol. ¿Sí se pronuncia así? Rigo, ¿va? ¿Estás muteado? Espérame. ¿Qué es? Ya regresaste, ahora sí. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Rigoberto González, nada más que mi Facebook yo lo abrevio. Pero todo muy bien, gracias al Señor, todo bien. Pues qué bueno que gracias a Dios pudimos coincidir, hermano. Ya teníamos bastante ahí platicando. Y bueno, esto es algo que siento que le va a beneficiar al cuerpo de Cristo, porque muchos van a entender como todo este contexto de los testigos de Jehová. Yo te presenté como ex testigo de Jehová, pero necesitamos hacer como esta aclaración. ¿Qué es ser un ex testigo de Jehová o cómo se considera a alguien ya testigo de Jehová? Ok, bueno, realmente yo no fui testigo de Jehová, pues porque nunca fui testigo de Jehová como tal. Dentro de los testigos de Jehová, ser un testigo de Jehová tal cual, y perdón la redundancia, significa ser bautizado dentro de la organización. Sí. Solamente por medio del bautismo te llegan a considerar un miembro ya legítimo de la organización de Jehová, como ellos le llaman. Mientras tanto, puede ser un publicador no bautizado o un simple simpatizante. En mi caso, yo fui un estudiante. Yo empecé mi estudio a principios del año 2012 y lo suspendí o lo terminé por la gracia de Cristo en 2016. Pero yo nunca me atreví a dar el paso porque había ciertas doctrinas que no me convencían. No me siento muy orgulloso de lo que voy a decir, pero sí lo tengo que decir porque creo que es importante que no subestimemos el poder de este tipo de grupos. Yo conocí el Evangelio de Cristo a la edad de 12 años. Yo nací en el estado de Veracruz, en la ciudad, en unos ranchitos que están en una ciudad llamada Minatitlán, cerca de Coatzacoalcos, ahí en el Golfo de México. Entonces, yo viví en un pueblito donde hasta la fecha no hay iglesia cristiana, y los testigos de Jehová tienen llegando ahí desde tiempos memorables, pero hasta ahorita muy pocas personas les han hecho caso. Entonces, yo de niño empecé a estudiar con ellos el libro Aprendiendo del Gran Maestro. Creo que en aquel tiempo se estudiaba, pero nunca me decidí. Entonces, a la edad de 12 años yo tuve mi encuentro con Cristo. Nos mudamos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Me bauticé a los 14 años y en Veracruz, y ya en Ciudad Juárez, Chihuahua, yo empecé a servir en una iglesia pentecostal, pero pentecostal de la vieja escuela, de los de sana doctrina, de los bíblicos. Y ahí crecí durante 8 años y no sé, desafortunadamente, creo, o yo no era realmente salvo, o no sé en qué momento me perdí, lo tengo que confesar y con mucha vergüenza y tristeza. Yo sufrí una decepción por poner mi mirada en el hombre, y terminé aborreciendo el cristianismo, y a la iglesia para mí era lo peor del mundo, hipócritas, ya sabes, la vieja confiable, todos son los hipócritas, bla, 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 ¿no? Pero mi necesidad espiritual me llevó, no sé en qué momento, a meterme a la página JW. Yo siempre nadie tocó a tu puerta. Sí, yo platicaba, y de hecho a veces los confrontaba, ¿no? Y todo esto. Y yo me chutaba sus revistas, se me hacían padres, ¿no?
Pero cuando yo decido rechazar a la iglesia, decido rechazar el evangelio, me aparté de Dios cuando entré a la universidad y pues yo andaba así como errante, no, ni de aquí ni de allá. Yo decía creer en Dios, pero aborrecía la iglesia. Típico, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces, ya saben, ¿no? Entonces, ya en el 2012, mi familia y yo estábamos pasando por una situación muy desesperante. Entonces, yo no encontraba la salida y pues a la iglesia ni de chiste. Un día solicité un estudio por medio de la JW en la página de los Testigos de Jehová. Así como que, pues todo el mundo te dice todas las religiones, menos los Testigos de Jehová. Tanto me decían eso que dije, nos vamos a sacar la espinita, a ver por qué no con los Testigos de Jehová. Y solicité el estudio, como a los 3, 4 días me suena el celular. No, soy fulano de tal, solicitaste un estudio y bla, bla. Y ese día empecé ese viaje, gracias a Dios, un viaje con retorno, puedo contarlo. Y empecé un estudio con una persona muy amable, la verdad, eso sí, tengo que decir, la persona que me dio un estudio, te podría decir que si hubiese sido salvo y cristiano, sería un ejemplo, ese varón que me dio estudio a mí. Una buena persona, humanamente hablando o moralmente hablando, una persona correcta, fiel a sus convicciones, muy dedicado, invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en mí. Lástima que fue pérdida para él, gracias a Dios que para mí no. Y a partir de ahí empecé un estudio con los Testigos de Jehová. Yo empecé estudiando un librito amarillo, no sé si sigan usando el mismo porque son muy cambiantes, ¿no? Y a cada rato actualizan sus libros, sus revistas, sus doctrinas, etcétera. Entonces yo empecé el libro estudiando qué enseña realmente la Biblia, pero yo ya conocía el Evangelio, yo ya sabía, incluso yo sabía que ellos habían profetizado, hecho falsas profecías, toda su oscura historia, yo lo sabía, amigos. No sé, por eso digo, no entonces, me siento orgulloso. Sí, sabías esa parte, ¿qué fue lo que te enganchó en la Watchtower? Bueno, aunque yo ya sabía esto, por quitarme la espinita, empecé a estudiar. Iban a mi casa cada cierto día, me daban estudio bíblico, yo vivía solo y pues nada más me daban estudio a mí. Y me empezaron a invitar a la congregación. Y yo acepté, dije, güey, pues vamos. La verdad, lo que me cautivó de ellos, como que me hizo ignorar su oscura historia, fue la unidad que hay dentro de sus congregaciones. La verdad, eso sí, como que un punto a su favor, son muy unidos, o sea, se apoyan entre ellos son tan fieles a sus convicciones que si un 1 de enero ellos tienen que ir a construir un salón del reino, ellos van y no reciben ningún pago, o sea, ellos dejan todo por la organización, o sea, eso sí, tengo que reconocérselo de, wow, o sea, están tan convencidos que van, eso fue lo primero que me convenció, la amabilidad, me hicieron sentir tan amado, y como yo venía de una decepción como amorosa con la iglesia, así de que todos va con los cristianos, con la cristiandad, como ellos le llaman, como dije, pues, chance sí, o sea, chance los hemos estigmatizado tanto que, son el diablo, y como que por ese gancho, quiero creer que por ese gancho me dejé llevar. La persona que me daba estudio era muy dedicada conmigo, o sea, siempre me llamaba, me iba a visitar, sí invertía mucho tiempo y mucho, incluso dinero, en el sentido de que cuando me fui a vivir solo no tenía muchos muebles, él compró 2 sillitas, me las dejó, mira, aquí te sientas tú, aquí me siento yo, como que esas cositas me dijeron, ¿tiene amor cristiano? Pues va, y me dejé llevar, y poquito a poquito, miren, siento que a mí me pasó lo de la rana, la teoría de la rana en el agua, ¿no? Y que lo pones ahí poquito a poquito y cuando te vas a dar cuenta ya está bien cocinado, ¿no? Porque poquito a poquito me empezaron a seducir. La situación que yo estaba viviendo en mi familia se puso muy tensa y te puedo decir que él estuvo allí y muchos hermanos, entre comillas, de los testigos nos apoyaron como no tienes una idea. Eso no lo voy a demeritar. Y allí me fui, empecé a estudiar, me chuté todo el libro, pero sí, yo al principio, cuando ya empezamos, ¿perdón? ¿Cómo son sus estudios para los, bueno, aquí la mayoría que nos escucha, como un 95% somos cristianos, y no tenemos como, bueno, no tienen algunos como la idea de cómo son sus estudios, porque el primer estudio es que te van a visitar, ¿no? Y te van a explicar su revista y tal. Ya cuando acabas ese y empiezas a reunirte con ellos, ¿hay otro estudio o cómo es eso? No, es raro que un estudiante de los Testigos de Jehová se tire a las reuniones muy pronto. Yo fui como
como una excepción, porque de hecho el señor que me daba estudio me decía, es que los estudiantes pueden pasar años estudiando y no van a las reuniones, no se congregan, vaya. El estudio consiste, ellos te visitan, van, toca tu puerta, te ofrecen un estudio bíblico, si tú aceptas, empiezan con el libro enseña, ellos así lo abrevian. El libro se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Ellos lo llaman localmente el libro enseña. Y el libro enseña en realidad son sus principales doctrinas. El primer capítulo se llama ¿Qué propósito tiene Dios para la tierra? Y luego, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué logra la muerte de Cristo? Y te van enseñando así, te van envolviendo sobre quién es Jesucristo, y pues ahí te enseñan que Jesucristo es una criatura espiritual, es el arcángel Miguel, él es inferior a Jehová, y todas esas cosas negando su deidad, y que Jehová está por encima de Jesús. Posteriormente te van enseñando puras doctrinas, la Biblia es la palabra de Dios, doctrinas básicas, y si tú sigues progresando espiritualmente, pues hasta que te termines el libro. Si logran convencerte a ir a las reuniones, de todos modos tu estudio individual sigue, tú te pones de acuerdo con el hermano, lo voy a poner entre comillas, este hermano, pues fijas un día, ¿no? No, pues yo puedo estudiar todos los sábados en tal hora, y cada sábado van a tu casa a darte estudio de ese libro. El estudio es muy cautivador porque el libro trae como párrafos, numeritos, párrafo 1, párrafo 2, y al final de cada párrafo vienen preguntas. Vamos a suponer que estamos estudiando acerca de Jesús. El párrafo 1 dice, Jesucristo fue una criatura espiritual que estaba sujeto a Jehová antes de venir al cielo, y Jehová lo nombró Cristo cuando se bautizó. Y la pregunta final es, ¿por qué Jesús no es Dios? ¿O cuándo Jehová aprobó a Jesucristo? Y te hace la pregunta el maestro, y tú lo tienes que responder acorde a lo que acabas de estudiar en el párrafo. Es un método de repetición. Yo le llamo un método de coco wash. No tienes pensamiento crítico, no tienes la manera de tú pensar por ti mismo, porque te están dando todo un coco wash que ya viene interpretado de el cuerpo gobernante. Las doctrinas ya están establecidas por el cuerpo gobernante, y tú solamente tienes que estudiar lo que ellos ya predeterminaron o que ya determinaron que eso era la verdad, y tú te tienes que sujetar a ella. Obviamente yo como cristiano, yo sí le refutaba muchas cosas. Cuando llegamos a la deidad de Cristo, cuando me dije, ¿cómo puede ser el Jesús el arcángel Miguel? No, y debo de reconocer que el Señor está un poco más preparado que muchos testigos de Jehová. El Señor traía una educación un poco más encima del promedio de los testigos. Ahorita creo que es anciano de congregación, entonces ya es señor testigo de Jehová, ¿no? Y así poco a poco llegamos incluso, ya al final del libro bien te explican lo que pasó en 1914, lo de los 144,000 sellados. Ahí teníamos muy buenos debates, porque yo le refutaba, pero... Y yo a veces tenía que fingir que creía lo que me decía, pero hubo muchas cosas, sobre todo la deidad de Cristo, que no me permitía como abrazar al 100% de los testigos de Jehová. Sí. Después de terminar ese libro, ya una vez terminas todo lo que es la doctrina, te enseñan por qué tienes que renunciar a tus amistades, los testigos de Jehová, buscar la amistad de puros testigos de Jehová, la predicación, todo su base. Pero ya cuando me empecé a reunir con ellos, como les dije, mi estudio individual seguía cada semana. En las reuniones ellos, en aquel tiempo, no sé, después de la pandemia que pasó, tenían 2 reuniones a la semana. Ellos le llaman como 3 o 4 reuniones, porque en una sola reunión había 2. Entonces ellos lo contaban como 4 reuniones semanales. Entre semanas teníamos lo que es el ministerio de la escuela teocrática, donde se le enseñan a los testigos de Jehová a cómo predicar y ese tipo de cosas. Estudiábamos algún librito. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar un libro, Jehová nos habla por medio de Jeremías. Se estudiaba, era lo mismo, tú tenías que estudiar en tu casa, subrayar, contestar preguntas, y en la congregación o en el culto, como se le puede llamar, empezábamos con un cántico, entonábamos un cántico del cancionero. A mí me tocó el cancionero que se llama Cantemos Todos a Jehová, y todos sacábamos nuestro himnario, como le llamamos en el mundo cristiano. Sí. En el caso yo como bautista, pues el himnario, y entonábamos un cántico, la oración, y empezábamos el estudio. Y en el estudio era de que se sube una persona a la plataforma, lee el párrafo, todos le seguimos y luego hace la pregunta. ¿Por qué Jehová nos habla por medio de Jeremías? Y todo el mundo alza la mano, ¿no? Todo el mundo que quiere comentar.
Ya el acomodador, como ellos le llaman, le da el micrófono a el que está en la plataforma, no, pues al hermano Farid. Y ahí está el hermano Farid comentando, no, Jehová, yo encontré en este, y empiezan a dar sus comentarios, y eso es enriquecedor y edificante para la congregación. Todas las reuniones tienen el mismo formato. El sábado o el domingo, porque también cada año les cambian los horarios a las congregaciones, en un salón del reino, en un edificio se pueden reunirse hasta 5 o 6 congregaciones. Entonces, por ejemplo, hay 5 colonias que utilizan el mismo edificio. Entonces está la congregación Condesa, la congregación Reforma y la congregación, no sé, Emiliano Zapata. Las 3 usan el mismo edificio, pero en diferentes días y en diferentes horarios. Entonces, el fin de semana le llaman la reunión de discurso público, que hay como una especie de prédica, por así decirlo, temática libre, pero en realidad descubrí que ellos tienen más libros conforme va el nivel de grado dentro de la organización, y ellos repiten lo mismo que ya vienen en ese libro, ¿no? Después viene el estudio de la atalaya. La atalaya que ellos estudian no es la misma atalaya que nosotros conocemos que les entregan al público. Existen 2 revistas atalaya. Atalaya para el público y la atalaya edición de estudio. La atalaya edición de estudio es mensual y trae 4 temas que cubre todo el mes. Eso es exclusivamente para testigos de Jehová que se congregan siempre. Entonces, igual, mismo método, tú estudias el tema, subrayas, te da el discurso público, otro cántico y viene el estudio de la atalaya. El mismo método, leer, preguntar, comentar, leer, preguntar, comentar. Y es la manera en que te van envolviendo el cocowash de la organización de Jehová. Y son temas diferentes. Podemos hablar quién es el esclavo fiel y discreto, matrimonios, familias, jóvenes, predicación, ya ahí son temas variados. Y así fue como yo empecé a progresar. Ya de repente se me empezó a quitar el miedo y yo ya comentaba, estudiaba. Sí, yo para el finales del 2012 yo ya estaba medio convencido de algunos temas. Por ejemplo, el tema del himno nacional, el tema de saludar a la bandera y la Navidad. Yo dejé de celebrarlo. Yo me gradué de la universidad a finales del 2012 y recuerdo muy bien que todos se pararon a cantar el himno nacional, yo ya no lo canté, yo ya no saludé la bandera y yo ya no celebraba la Navidad con mi familia y me empecé un poco a alejar de esas prácticas. Porque decía, pues sí tiene sentido lo que me explicaban, dan ciertos argumentos que ahora ya sé que no son buenos argumentos. En aquel momento me parecían muy buenos y novedosos, dije, pues sí, tiene razón, esto, lo otro, la guerra, cristianos neutrales, la política, entonces, pues sí, me dejé enredar, la verdad, tengo que confesarlo. Entonces, una pregunta hasta aquí. Tú ya en este tiempo de estudio y todo, o sea, tú sí creías como lo que se les inculca indirectamente que la atalaya es como la revelación, digámoslo así, porque obviamente por fuera te dicen que lees tu Biblia y todo, pero lees la Biblia guiado con la atalaya, ¿no? Y con todos estos estudios. ¿Tú sí creías que ya no podías tú leer tu Biblia solo, o sea, autónomo, y que necesitabas esos estudios para poder encontrar esa parte? Yo creo que inconscientemente sí. No lo había aceptado deliberadamente decir, ahora yo, Rigo, ya creo. Tenía mis dudas, sobre todo a la parte de 1914 y que Jehová el esclavo fiel y discreto y el alimento apropiado. Creo que sí empecé a creer en el sentido de que cuando, me parece que fue en 2012, no recuerdo cuándo fue, en qué año fue, o 2014, pero me tocó ir a una conferencia de la asociación en la que yo estaba estudiando. Y me dice el señor que me dijo, ¿por qué no te das una vuelta por Betel? Betel es la sucursal de los Testigos de Jehová, la que dirige toda la obra de predicación a nivel México y Centroamérica. Ahorita creo que ya tiene cada país su propia sucursal, pero en aquel tiempo México dirigía lo que es todo Guatemala hasta Costa Rica. Dependían de Betel, México. Yo fui a la Ciudad de México y conocí Betel, quedé así, enamorado. O sea, ¿Dónde está Betel? ¿Perdón? ¿Dónde está Betel? Ay, no sabría decirte, pero es que no me acuerdo, ya fue hace años. Pero yo no me acuerdo porque el señor que me daba estudio me contactó con un señor de allá de la Ciudad de México, él fue por mí, me llevó y ellos le llaman hacer los arreglos, hicieron todos los arreglos para que me diera todo el tour por Betel, porque es una mega ciudad. Pero voy a investigar ese dato porque no es exactamente en Ciudad de México en donde está. No recuerdo más bien.
Y es un mundo, o sea, fui a la imprenta donde imprimen sus Biblias, las atalayas, los despertar, gente voluntaria que no les pagan ni un peso trabajando ahí porque aman a Jehová y ellos creen que realmente están ayudando a la organización de Jehová. Fui al comedor, me quedé impactado que me decía el que me daba el tour. Nunca nos retrasamos, sabemos nuestras horas y todos comemos juntos. Algo que me cautivó mucho y es importante detallar porque en el mundo cristiano tenemos un error garrafal, es que, por ejemplo, una congregación se compone jerárquicamente por los miembros. Publicadores no bautizados, publicadores bautizados, los estudiantes y los testigos de Jehová normales. Después sigue el anciano de congregación, junto con los ancianos, los acomodadores y ministeriales. Ignoro si ya hayan cambiado, pero esa era la estructura que en mi tiempo existía. Ajá. Luego estaba el superintendente de distrito, el superintendente de zona y creo que el regional, ya no recuerdo. Pero viene la visita del superintendente, todo, no. Pero lo que me gustó, me llamó la atención es la humildad, entre comillas, que ellos manejaban. Cuando yo iba a la iglesia cristiana antes de apartarme, a mí me chocaba de que había eventos y esto sí está reservado para los pastores y para los hijos de pastores. Y yo decía, ¿cómo por qué? O sea, al final son siervos igual que yo. Y los testigos de Jehová me llamaba mucho la atención que yo podría estar en una asamblea y estar sentado al lado de un señor y de repente, y a continuación le dejamos el lugar a nuestro hermano superintendente de distrito, de zona, y era el señor que estaba al lado mío, con su lonchera ahí, igual que cualquier mortal. No había como un lugar especial para los superintendentes ni para nada. Eso fue como dije, wow, qué humildes, y yo como que me impresionó, ¿no? Sí. Y al llegar a Betel me impresionó toda la organización. Sí están bien organizados, sí. Están bien organizados, y algo que me gustó mucho es que toda la literatura a mí me la regalaban. O sea, yo no tuve que pagar ni un peso por mis Biblias, que todavía conservo mi Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Uh-huh. El Señor me regaló otra Biblia muy nice, muy bonita, así con lo dorado y todo eso. Yo salí súper cargado de videos, de DVDs, revistas, Biblias de Betel y no pagué un solo peso. Eso fue como que algo que me dije, no, pues esto no creo que sea tan diabólico, tan falso como dicen, porque de verdad, o sea, yo me sentía como en el paraíso. Porque... sí, perdón. Ya indirectamente, o sea, sí ya decías, tengo que leer mi Biblia con estos estudios. Exacto, o sea yo... Incluso cuando salían las revistas nuevas de cada mes, en aquel tiempo las revistas eran quincenales y me tocó vivir el cambio de quincenal a mensual porque pues ya le costaba mucho a la Watchtower publicarlo cada 15 días la revista Atalaya y Despertar. Entonces yo ya iba y me formaba, no iba por mi revista porque ya se llegaron las revistas del mes y todo el mundo iba por su montón de revistas. Yo solamente agarraba 2 porque yo no salía a predicar. Los que agarraban por montones eran los publicadores. Y de verdad, lástima que no tuve chance porque ahí tengo fotos de... todavía Facebook me recuerda cuando yo publicaba. Yo publicaba fotos así de mi libro de la Watchtower, mi revista de Atalaya Edición de Estudio y mi Biblia. Y así bien, de verdad tengo donde yo subrayaba. Porque a mí, de verdad, yo traía tanta hambre que me comía cualquier basura que me enseñaban, ¿no? Entonces, sí me gustaba mucho estudiar, analizar, pero sí inconscientemente yo ya estaba empezando a adoptar el mismo método de estudio que ellos utilizan. Sí, ya tu Biblia y la revista, o algún librito. Sí. Y luego de ahí fuiste a Betel, te enamoraste más, seguiste metiéndote en más estudios, hermano que te enseñaba, pues te siguió enseñando más. ¿Qué fue las cosas que no te checaban? ¿Cómo comenzaste? En el libro 30 años de esclavitud, me parece que se llama, no recuerdo del autor, que es igual un ex testigo de Jehová, él dice que hay siempre un punto de inflexión, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta, o sea, porque antes cuando me contabas que pues no te checaban algunas cosas con la deidad de Jesús, pero pues decías que estaba bien y etcétera,
pero ¿qué fue como ese punto de inflexión donde tú ibas para arriba, para arriba, para arriba, estudiando, y ese punto, esa curva donde te empezaste a dar cuenta, empezaste a reaccionar? ¿Cómo fue esa parte? No sabría decir exactamente cómo, es que cuando yo suspendí, ahorita les voy a contar cómo suspendí de tajo, porque fue de tajo lo mío, y creo que fue sobrenatural, no en el sentido místico, sino por la gracia de Dios. Sí. Yo siempre tuve mis dudas estudiando. Las primeras cosas que nunca me checaron fue de que, primero me dijo que cuando llegamos, de que Jesucristo era el arcángel Miguel. Y yo estudiaba y buscaba y dije, es que no me checa. Y me daban explicaciones, pero no me convencía. Pero lo que más me dio temor o me dio miedo, por así decirlo, de dejar de hacerlo es orar a Jesús. Para ellos, orar a Jesús es algo, no, terrible. O sea, tenemos que orar a Jehová mediante el nombre de Jesús, porque Jesús es el medio que Jehová puso para salvarnos. Entonces, orar a Jesús es idolatría. Entonces, en ninguna parte de la Biblia, según ellos, Jehová nos insta a orar directamente a Jesús. Y yo ese miedo tenía, y yo oraba, o sea, en mi desesperación yo le decía, y yo ya decía a Jehová, si realmente yo no tengo que orar a Jesús, dame esa seguridad, dame esa señal, ese temorcito, y quiero creer que realmente era el Espíritu Santo que todavía ahí estaba como, ay, no quiero llorar, pero de verdad estaba como diciéndome, hey, estás redarguyéndote, ¿no? Ajá, pero yo hacía caso omiso, o sea, yo seguía, porque yo de verdad estaba muy dolido con la iglesia, muy decepcionado de mi congregación en aquel tiempo yo pertenecía, y cerré mi corazón, y mi corazón se endureció contra el cristianismo. Pero curiosamente, aunque yo estaba estudiando con ellos, al mismo tiempo yo vivía una vida mundana, yo estaba adoptando ciertas ideologías de las sexuales, feministas y todo ese tipo de cosas. Inconscientemente, ¿no? Pero como que mi alma necesitaba a Dios. Yo siempre dije, yo creo en Dios y no voy a dejar de creer en Dios, pero la cristiandad, o sea, trataba de creer lo que la Watchtower, todo el hate que la Watchtower indirectamente le echa al cristianismo, ¿no? Y esa fue una. La siguiente fue lo de 1914. Nunca pude creer esa teoría, lo de la cronología, porque yo te dije, a ver, ¿cómo es posible? ¿Perdón? Espera, para los que no saben, ¿qué nos podrías explicar un poquito qué es la excusa que te dan los testigos de Jehová para las falsas parucías o las falsas venidas de Jesús? Cuando yo les cuestioné sobre la teoría actual de la organización es que Jesús empezó a gobernar como rey en 1914 de manera invisible. Jehová entronizó a Jesús y lo nombró rey y gobernante de manera invisible. Jesús ya regresó, pero no de una manera literal. Ellos le llaman la parucia o la presencia de Cristo. Entonces Jehová nombró a Jesús como rey y gobernante de su organización de 1914. Mi pregunta siempre fue, ¿cómo llegaron ustedes a ese tiempo? Y yo siempre le decía al Señor, al maestro, ¿por qué primero dijeron que fuera en 1874, luego que en 1925, y luego le pregunté sobre la mansión de Beth Sharim, donde supuestamente iban a venir a vivir los ¿cómo se llaman? Los profetas y todo eso. Sí. Y nunca olvidaré, y eso fue como que le dije, ay, esto no me gusta, lo que me dijo. Jehová, como mencionó el proverbio que en la Reina Valera dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Me dio ese texto bíblico, dándome a entender que Jehová refinaba sus verdades bíblicas en la organización porque sabía que eran hombres imperfectos. Y dije, no, o sea, eso fue como que lo que dije, no puede ser, o sea, cierto. Eso, se revelaba progresivamente, ¿no? Ajá, o sea, hoy me equivoqué, pero mañana resulta que... Y justo en el 2013 me parece que en la atalaya de julio hicieron un cambio de doctrina de ese tiempo sobre el reino de Dios, porque yo me acuerdo que recibieron una carta del cuerpo gobernante. Para ellos recibir una carta del cuerpo gobernante es Dios hablando a su pueblo, porque ellos creen que así como los apóstoles escribían cartas a las congregaciones, ellos
practican como ese método y no, Jehová Sí, está sí. hablando. Lo que diga el cuerpo gobernante es sellado sobre piedra y no lo puedes cuestionar, no lo puedes debatir, nada. Tienes que Sí. aceptar como verdad absoluta, porque si tú te rebelas, te estás convirtiendo en un apóstata y atentando contra la organización de Jehová y vas a ser destruido en Armagedón. Sí. Me Es tocó que ahí ver y está yo, lo resumiste de una forma magnífica porque ahí está todo el enganche de la Watchtower hacia un individuo que va entrando hacia esa parte, ¿no? O sea, exacto, así pero como dices de la rana que está en el agua, que poco a poco, hasta que llegas justo a ese pensamiento, no puedes ah, cuestionarlos, no puedes nada, porque es el cuerpo gobernante, es casi son los nuevos o los siguientes apóstoles o los profetas que están dando la revelación a su pueblo, ¿no? sí, Y no exacto. puedes hacer Entonces, nada más. ujú. Y fui descubriendo muchas cosas. Otra cosa que me llamó la atención, que tenía una amiga que conocía de años testigo de Jehová, ella encantadísima de que yo ya estaba estudiando, porque ella me conoció como cristiano, pero un día le platiqué sobre la expulsión, porque me tocó ver también que expulsaron a un muchacho que antes era muy querido y de repente todo el mundo le dejó de hablar. Y ella me explicó, y también cuando llegamos bueno, después del libro amarillo, viene otro que se llama Manténganse en el amor de Dios. Todavía lo conservo. Y ahí vienen ya temas más fuertes como cómo tratar a un expulsado, las pruebas, las fiestas que Dios aprueba y desaprueba sobre la Navidad, Año Nuevo y todas esas cosas, el brindis, el decir salud. Ya vienen más doctrinas más fuertes que son el distintivo como testigo de Jehová. Qué amistades escoger, la organización de Jehová y todo eso, ¿no? Y un día ella me dijo, le dije, ¿a poco si tu mamá renuncia a los testigos de Jehová, tú le dejarías de hablar? Y ella me dijo, claro que sí. Si a ella no le interesa la organización de Jehová, yo por qué tendría que interesarme en ella. Y eso fue así como que, o sea, así de que es tu mamá, o sea, es tu mamá. Y yo sé que la Biblia dice que el que prefiera padre y madre no es digno de Dios, pero no se refiere a ese aspecto de cortar toda relación con él. Me enseñaron el trato que se le da a los expulsados, es un trato muy feo. Yo diría, y como lo dijo una chica ex testigo que tiene su video en YouTube, no hay manera correcta de salir de los testigos de Jehová. Es como meterte una mafia, así, literal. Y digo literal porque sí es literal. ¿En qué sentido? Solamente hay dos formas de salir de los testigos de Jehová. Y a mí no me tocó porque, gracias a Dios, yo nunca me bauticé. Yo sí me encuentro cualquier testigo, y de hecho me he encontrado así antiguos señores de la congregación a la que yo iba, y pues me saludan porque yo nunca fui un testigo de Jehová ni fui expulsado, solamente dejé de estudiar y se acabó. Pero un testigo de Jehová bautizado puede renunciar a la organización de los testigos de Jehová a través de una carta que se llama carta de desasociación, en el que dice yo, fulano de tal, renuncio a la organización de Jehová y no soy testigo de Jehová, y expone sus motivos. De todos modos, a esa persona se le declara apóstata y se expulsa en público. Sí. Si se comete un pecado, ya sea que yo celebré cumpleaños o fui a una iglesia de la cristiandad o me metí en política, si no me arrepiento, me expulsan como un pecador. Y en público se dice, el hermano Rigoberto ya no es testigo de Jehová. Con eso le avisan a la congregación que no pueden tener ningún trato con él de ningún tipo. Ni siquiera el hola, ¿cómo estás? Nada. Es como un apestado para los testigos de Jehová. Sea tu hermano, tu papá, tu hijo, tu primo. Tú no lo puedes ya tener asociación con ellos. Entonces es una manera muy triste porque ha habido gente que años que no ve a sus hijos, a sus padres, a su mamá, por ese tipo de trato que le dan. Eso tampoco me gustó mucho. También me insistía mucho en que yo tenía que dejar mis amistades no cristianas, o sea, no testigos de Jehová, que tenía que estar con puros testigos de Jehová. Y yo decía, pero es que mi amigo de hace 15 años, ¿cómo es posible que le deje de hablar? Si tienes que cortar todo trato con ellos. Aquí en México yo corté mi estudio porque me gané una beca para irme a trabajar como voluntario en una asociación en Costa Rica. Y ahí me desintoxiqué. ¿De cosas seculares? O sea, sí, de la universidad. Okay, pero llegando allá, yo no busqué estudiar hasta que un buen día tocaron la puerta de la casa donde yo vivía en Costa Rica, una pareja joven, igualita a la pareja que me estaba dando clases aquí, súper amable, súper lindo. Reanudé mi estudio, le dije, no, pues quiero continuar, ya era 2015. Me tocó vivir la conmemoración en el 2016, marzo de 2016, y un día yo andaba en el centro de San José, porque yo salía los fines de semana, y me metí a una iglesia, creo que era una iglesia de corte reformada,
o si no me acuerdo, pero una iglesia bíblica. Y empezaron la predicación, estaban hablando sobre el hijo pródigo y todo lo que el Señor había hecho. En ese momento yo sentí como que era como que el predicador se estaba así dirigiendo directamente a mí, o sea, como que empecé a recordar toda mi vida cristiana y todo lo que yo había aprendido sobre la muerte de Cristo. Sí, perdón. Pero ahí, tú ya estabas renovando tu estudio con los testigos y todo, ¿no te dio Sí, como ya lo había miedo? continuado. ¿No te dio como ese miedo de voy a entrar a una iglesia cristiana, estoy pecando? Toda esa parte, todo, o sea, todo lo que te habían metido de apartarte de todo eso, cuando tú entraste, ¿no te dio ese miedo de estoy haciendo algo malo? ¿Por qué entraste? No, yo por eso digo que lo mío fue por pura obra y gracia de Dios, hubo una obra sobrenatural, porque yo iba caminando y caí directamente en la iglesia, era un domingo, y como que sentí la necesidad de entrar, como que algo me decía que tenía que entrar, o sea, y no quiero caer en Dios me reveló y Dios, no lo puedo explicar con palabras humanas, yo solamente sentí o sea, ni siquiera te puedo decir que lo planeé, lo pensé, o sea, yo ya estaba dentro de la iglesia escuchando el sermón y en ese momento fue como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, sentí como que alguien me dio 2, 3 cachetadas y me dijo reacción y dije, ¿por qué estoy comiendo basura? O sea, como que el hijo pródigo, ¿no? O sea, en la casa de mi padre había pan y ahora estoy comiendo algarrobas de cerdo y como que en ese momento sentí como que algo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero en ese momento dije, no, yo no más con los testigos de Jehová. Yo le dije al muchacho que ya no podía seguir estudiando, no le di más excusas, nada más le dije, no puedo seguir más estudiando, seguimos comunicándonos, siendo buenos amigos, pero ya de hecho hasta ahorita ya no sé nada de ellos. Y ya fue cuando me regresé a mi ciudad, Juárez, no mentira, me fui a Veracruz a vivir 2 años, pero yo ya no tuve ningún acercamiento con los testigos de Jehová. Y empecé ya a darme cuenta que el amor que realmente ellos te muestran, realmente es un amor de gancho. ¿En qué sentido? Mi tío, el hermano de mi papá, es anciano de congregación y sus hijas Cuando ellos se enteraron que yo estaba estudiando, de verdad no, o sea, mi primito, el más querido, y me comentaban en Facebook, qué bueno es que estudias, y me procuraban. Cuando yo llego con ellos y se enteran que yo ya no estoy estudiando, que incluso ya había como que regresado al cristianismo, sí cambiaron mucho conmigo, y no es como que el amor se esfumó y esas atenciones desaparecieron por arte de magia. Entonces me di cuenta que pues es una organización falsa que no sé en qué momento me desvié para allá, no me siento orgulloso y gracias a Dios porque realmente salir de los testigos de Jehová es muy, muy difícil. Sí, el método de estudios que ellos usan es tan repetitivo que te convence. Y lo digo yo, que a pesar de siendo cristiano, incluso haber estudiado un bachillerato teológico, que ya traía bachillerato teológico, para aquel entonces el corazón, o sea, se desvió, mi corazón se hizo duro y casi, porque incluso si estaba pensando, me animaba tanto el hermano, que cuando fui a Betel me dijo, yo soy contador, me dijo, tú como contador profesionista puedes trabajar en Betel, ayudar en el comité de traducción, o sea, me la pintaba tan bonito y de verdad a mí me animaba, o sea, me emocionaba, dije, oye, es cierto, qué interesante, y sí, y yo casi, o sea, si no hubiese sido por la doctrina de la deidad de Cristo, que yo realmente yo decía, es que no, me da miedo negar a Cristo, porque yo sentía que en el momento que yo dijera, Jesucristo no es Dios, yo sentía que iba a empezar un viaje sin retorno. Y como que algo me detenía a rechazar la deidad de Cristo. Creo que nunca le negué la deidad de Cristo deliberadamente y doy gracias al Señor por ello. Nunca negué la personalidad del Espíritu Santo, porque algo me decía que no había... No checaba nada de lo que ellos me decían. Y yo estudiaba. Sí hubo algunas cosas que me convencieron. Sí llegué a creer que ellos tenían la aprobación de Dios de alguna u otra manera. Sí llegué a copiar mucho de su estilo de vida. Muchas cosas de ellos sí las copié o sí las adopté a mi vida. Pero gracias a Dios logré salir vivo de ahí y sin ningún problema. Gracias a Dios, porque como bien dices, no hay una forma sencilla de salir, ni hay una forma decente de salir de la Watchtower. Y también lo otro que te quería preguntar es,
cuando tú sales de ahí, tu mente ya viene, digámoslo así, formada con los testigos, ¿no? Por el tiempo de estudio, las formas, todo. ¿Cómo fue ese choque después de que tienes ese encuentro con Cristo nuevamente en la iglesia y hablan del hijo pródigo y dices, testigos de Jehová, nunca jamás? Pero obviamente se queda un choque que tienes que renovar tu mente. ¿Sí me explico? ¿Y cómo fue ese choque de tu mente que traía el chip de los testigos de Jehová con nuevamente regresar a la iglesia? Porque yo me he encontrado muchos testigos de Jehová, más bien ex testigos de Jehová, que dejan de ser testigos, pero por ese chip no les permite dar el paso para congregarse a una iglesia, ¿sí me explico? Sino simplemente saben que la Watchtower está mal, pero ellos siguen teniendo las ideas de la Watchtower, aunque ya no se congreguen, y tienen como todavía esa forma de pensar, ese estilo, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lidiaste con esta parte? Creo que gracias a Dios no me costó a mí, porque ya traía mi antecedente de, o sea, yo ya había sido, quiero creer que yo ya había sido salvo, no sé si el Señor me salvó en ese momento, porque no me costó, bueno, yo creo que sí me costó porque no regresé a la iglesia luego. De hecho, yo todavía en mi necedad seguía en el mundo y no me congregué durante casi un año. Yo, regresándome de Costa Rica en julio del 2016, yo me fui a visitar a mis abuelos que vivían en Veracruz y estuve viviendo con ellos 2 años. Y en esos 2 años nunca me congregué en una iglesia cristiana, porque por mi trabajo y miles de cosas que ponía, fui como 2 o 3 veces a una iglesia bautista que era la única que me quedaba cerca donde vivía y tenía chance, iba, pero realmente tardé 2 años. Regreso en 2016 a Ciudad Juárez, Chihuahua, que es mi actual lugar de residencia, y pasó en 2018 regresé. Yo estuve en Veracruz de 2016 a 2018, regresé en julio de 2018, no me congregué todavía, ya habían pasado 2 años que yo había abandonado el estudio con los testigos. Y en 2019, si fue en 2019, ya 3 años, que yo viví una vida muy desagradable. No voy a dar detalles, pero sí viví una vida mundana terrible. A pesar de estar estudiando con ellos, realmente mi vida era mundana, como les decía. Y yo fui al doctor porque traía ciertas anomalías en mi salud y me dieron muy malas noticias sobre mi salud. Eso fue en octubre de 2019. Y ahí fue donde yo sentí como que ya, o sea, Dios me estaba llamando de una manera, y ahora sí con disciplina. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, corrige y azota al que tiene por hijo. Entonces, cuando la persona realmente cuando Dios realmente va a salvar a la persona, nos pasa lo que a Jonás. O sea, por más que tú huyas, o sea, te va a mandar y no quiero espiritualizar, pero no, pero Dios te va a traer con lazos de amor, pero va a ser duro para uno, ¿no? Humanamente hablando. Sí. Y ahí fue donde reaccioné y dije, no, ya es tiempo de buscar al Señor y ya busqué una iglesia y es donde actualmente sirvo desde hace 3 años. Llegué en octubre del 2019, hablé con el pastor y pues gracias al Señor encontré una buena congregación de sana doctrina y hasta la fecha y no me costó, realmente siento que no me costó quitarme el chip de los testigos de Jehová. Porque realmente creo que las principales doctrinas que a lo mejor me hubiese costado era negar la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo, porque son doctrinas muy importantes para ellos. Es como su médula central. Yo creo que el no haber negado a Cristo de manera tan tajante, Dios me preservó en su gracia de no blasfemar, porque probablemente si hubiese hecho un viaje sin retorno y a lo mejor yo siguiera allá y afuera quién sabe qué. Entonces no creo que no me costó por la gracia de Dios. Realmente yo creo que veo la pura gracia de Dios. Pero por ejemplo, no sé, te digo, llegabas, antes era tu Biblia, traducción del Nuevo Mundo a fuerza, tu revista y tu libro. Cuando tú llegas al cristianismo otra vez, pues ya es solamente tu Biblia y no te causaba ese conflicto. Te lo digo porque muchas personas les sigue causando ese conflicto y ese chip que traen, inclusive algunos siguen leyendo su Biblia con la revista Watchtower, aunque ellos estén ya separados y todo porque se separan de la organización, pero creen todavía que sus doctrinas
o la mayoría de sus doctrinas pueden ser verdad. Por eso te lo pregunto. Sí, yo comprendo. Yo creo que me ayudó el no haberme bautizado ni nada, porque a la mayoría de los testigos les cuesta salir de ahí porque muchos nacen en un contexto ya de testigos. Otros tienen años estudiando y realmente abrazaron con mucha fe y mucha sinceridad sobre las doctrinas y las aceptaron y creyeron como verdad irrefutable. Sí. Y en mi caso yo siempre tuve mis dudas. Yo creo que eso me ayudó a salir más rápido, a cortar sin ningún remordimiento. Y cuando regresé al cristianismo, de verdad, yo me sentía como en casa, pero lo que me costó fue creer que Dios me había perdonado. Eso me costó como que mucho trabajo. De hecho, cuando llego a la iglesia, mi congregación se llama Agua Viva, y llego allí y salió la oportunidad de trabajar con jóvenes, yo quería trabajar con los jóvenes, y hablé con el pastor, pero le dije, es que como alguien como yo puede servir ahí, o sea, yo hice eso, o sea, yo me autocastigaba. Yo creo que sí me costó, pero por el lado más de la vergüenza, de que me sentí que había traicionado a Cristo, sentí que no merecía estar aquí, porque yo sentía que no tenía yo excusa de que yo ya había conocido a Cristo anteriormente y lo traicioné yéndome a ese grupo. Me costó más bien el aceptar que yo ya era perdonado nuevamente, que había gracia, que había restauración en la cruz. Eso fue lo que a mí realmente me costó, el sentirme perdonado por Dios, de haber abandonado sus caminos. Wow. Y ya por último, amigo, para no quitarte más tiempo, ¿algún consejo que le quisieras dar a alguna persona que nos esté escuchando, que esté pensando en salir de la Watchtower, pero tenga miedo, o en que tenga justamente este tipo de dudas, como tú en algún momento llegaste a dudar de que no le chequen sus doctrinas, o de que ha estado leyendo y se ha dado cuenta de las cuestiones falsas de los testigos de Jehová? ¿Qué les podrías decir a esas personas? Híjole, darles un consejo a ellos es muy complicado, porque ahí pude ver, viviendo mi experiencia de estudiante como testigo de Jehová. Sé que ahorita hay muchos jóvenes, sobre todo, que ya no son testigos de Jehová mentalmente. Ellos utilizan una frase que le llaman PIMO. La palabra PIMO es como una contracción de inglés que significa physically in, mentally out. O sea, físicamente dentro, pero mentalmente fuera. Ellos ya no creen en nada de los testigos de Jehová. ¿Por qué no han renunciado a la secta? ¿Por qué no han salido? Porque ellos saben que si ellos renuncian a la fe van a perderlo todo. Van a perder familia, van a perder amigos de toda la vida, principalmente los que nacieron dentro de la organización. Sé que ellos sería una cancelación social espantosa. De hecho, hay muchos testigos de Jehová que han llegado al suicidio por eso. Sí. Han caído en depresión, en ansiedad, porque lo han perdido todo. Muchos jóvenes han sido corridos de sus casas porque ellos deciden renunciar. Como les dije anteriormente, no hay manera de salir de ahí. Sí. Muy bien, o sea, es como la mafia, o sea, sabes que te metes en la mafia y sales por los pies por delante. Sí. Prácticamente, espiritualmente, socialmente es lo mismo con la Watchtower. O sea, que renuncies o te expulsen por un pecado, cortas toda relación con tu familia, amigos de toda la vida. Yo creo que mi consejo sería acercarse a Dios en oración. Es que realmente no sabría qué decirle a un testigo de Jehová, porque sé lo difícil que es tomar una decisión. A mí, gracias a Dios, como le digo, no me costó. Sí aprendí mucho, estuve a punto de ser totalmente engañado, pero yo creo que la gracia de Dios todavía estaba ahí, ¿no? De una manera. Sí. Pero para alguien que no tiene eso, híjole, es muy difícil. Solamente el consejo que le pudiera dar yo es que busque ayuda, primeramente en la oración, si realmente él sigue creyendo en Dios, y que le pida a Jesús que libere esas cadenas que tiene. Sé que para ellos va a ser muy difícil orarle a Jesús, porque traen ese chip de que orarle a Jesús es pecado. Que primeramente, el consejo que yo les daría es que indaguen su historia. Creo que eso es el principal. La historia de los testigos de Jehová es muy oscura, muy fea, y de hecho le recomendaría tu libro, y no es por hacerte la barba ni nada. Yo he leído libros que hablan de los testigos de Jehová, pero son muy por encimita, ¿no? La verdad, yo leí tu libro y creo que es de los pocos libros que dan un desmenuzo de la historia tan bien explicada sobre sus doctrinas cambiantes, sus fechas,
Incluso yo tengo que confesar que yo leía los párrafos que hacías mención de la Watchtower. Yo iba a investigar para ver si coincidían. Y tu libro es totalmente fidedigno. Gracias a Dios. Y no, yo todavía tengo la JW Library, ahí están todas las publicaciones desde 1980, me parece. O no, desde 1960, ya no me acuerdo. Pero ahí está toda la información de cómo las doctrinas han ido cambiando. A mí me tocó ver cómo cambiaron en la fecha de los 144,000 de 1914, que se cambió en julio del 2013, que estudian la historia de los testigos de Jehová y que estudien los atributos de Dios y que estudien los atributos de Cristo. Al estudiar los atributos de Dios y los atributos de Cristo, no hay manera de negar la deidad de Cristo. Y si Cristo es quien dice ser, que se rindan a Él. Es que solamente realmente Dios es el único que los puede sacar de ahí. Porque aunque tú vayas muchas veces con evidencias, ellos se cierran totalmente. Sí. Y su miedo a perderlo todo es lo que más los detiene a salir. Y yo he visto historias de muchos testigos de Jehová, como hay una página, una youtuber que se llama Chat con Caro, algo así, ella dio su historia. Hay muchos en YouTube. Desafortunadamente es tanto el coco wash que cuando salen siento que son como perritos que los tenías amarrados. Ajá. Que en cuanto los sueltas se van al otro extremo, se hacen ateos, agnósticos, o se van a una vida de total libertinaje y que odian todo lo que tenga que ver con religión organizada, con religión en sí, porque salen hastiados de toda la basura que le meten. Ese es un punto bastante importante, bro, porque yo también me he encontrado justamente con eso. Y es la tristeza, ¿no? Porque pues ya están aborreciendo cualquier cosa de religiosa y ya es muy difícil compartirles. Que lo que te iba a decir es que para las personas que ya están dudando, pues yo creo que la misericordia de Dios ya está ahí, ¿no? O sea, ya está ahí moviéndolos, incentivándolos, checando por qué no hay, por qué está esto, que muchas veces no tienen como ese valor para dar el paso por todo el amplio panorama que implica familiar, amigos y todo lo que bien dices, pero muchos sí se llegan a atrever. Entonces, pues nada, el consejo que yo les daría es que se busquen ayuda, como bien dice nuestro amigo Rigo, busquen ayuda, háganlo, investiguen la historia, investiguen los atributos de Dios, investiguen a Jesús, y yo creo que ese va a ser un punto bastante importante, y el mismo Señor les va a dar la valentía, como se las ha dado a muchas personas, para tomar esa decisión de seguirlo a Él, sin importar todo el contexto que lleva a salir de esa organización. Entonces, no sé si quieras añadir algo, amigo. Sí, de hecho sí, y también me gustaría darle un consejo. Cuando yo estaba estudiando, me tocó ver muchos cristianos que estaban coqueteando con la organización igual que yo, que no conocían de doctrina, que realmente iban a la iglesia. Si hay aquí alguien viendo, algún cristiano que realmente todavía no tiene su convicción firme en Cristo, primero, si usted no se ha arrepentido, usted no ha creído en Cristo, aunque vaya a la iglesia cristiana desde hace 20 años, entregue su vida a Cristo, crea en Cristo, porque me tocó ver a mucha gente cristiana, entre comillas, igual que yo, que ya estaban pasándose del lado de testigos de Jehová y de todas las denominaciones, bautistas, pentecostales, adventistas, etcétera, ¿no? Y mi ejemplo, o mi historia, testimonio, como le quieras llamar, espero te sirva para ver que, primero, entender que la iglesia cristiana no es perfecta, que está compuesta de gente que nos va a defraudar, que nos va a decepcionar. Malamente yo puse mi mirada en el hombre, que eso fíjate todo lo que tuve que pasar para entender. No hay necesidad de pasar por eso. Sí. Entender que Cristo al final del día es nuestro modelo a seguir. Cristo y su cruz, solamente poniendo la mirada en Él y no coquetear con esas doctrinas. Es bueno investigarlas, yo no estoy peleado con leer otros libros, porque los cristianos debemos de tener un pensamiento crítico, tenemos que cuestionar nuestra fe. Ya no estamos en la época y ese es el error de muchas iglesias, al menos en la denominación en la que estoy. Los jóvenes tienen duda, te falta fe, ayuna, ora, andas en pecado, y muchos jóvenes por eso se van de la iglesia o adoptan filosofías
o de doctrinas de secta porque los limitan. No es pecado cuestionar la fe desde un punto de vista sano, que te lleve a investigar la Biblia, que por qué la Biblia es la palabra de Dios, que hay suficiente evidencia, la evidencia de la resurrección, la evidencia del cristianismo, etcétera, pero a veces la iglesia misma limita a los jóvenes o los entretienen más que enseñarles convicciones bíblicas. Entonces, mi consejo para algún cristiano que está dudando del cristianismo, que se quiere ir a una secta o que incluso está coqueteando con los testigos de Jehová, mi recomendación es aléjese. Aléjese, pida ayuda o investigue. Ahorita ya tenemos información a la mano, ya no hay excusa, ¿no? Entonces, estudie las evidencias del cristianismo y se dará cuenta, ¿no? Del camino equivocado que está tomando. Y que la iglesia ya deje de entretener a los jóvenes y de creer que cuestionar la fe es pecado, sino ayudar a los jóvenes que están dudando. Dice la palabra de Dios, a los que dudan, convencerlos y a otros arrebatarlos del fuego. Entonces creo que es nuestra misión como iglesia, como creyentes, los que somos maduros, ayudar a aquellos que estén dudando y detectar quiénes están dudando, porque eso te puede arrastrar a como a mí me arrastró, ¿no? A una sí, perderte 10 años, 15 años, 20 años por algo así, ¿no? Bueno, amigo Rigo, muchísimas gracias, de verdad, aprecio mucho que nos hayas compartido esto. Créeme que esto es muy importante porque, como bien dices, los cristianos solamente conocemos luego a los testigos de Jehová muy por encima, por lo que nos han llegado a contar, pero en este tiempo tú nos has explicado cómo funciona desde adentro la Watchtower, cómo a grandes rasgos cómo se empieza a hacer todo, y de verdad aprecio mucho esto y creo que el público que nos sigue también aprecia muchísimo esto. Entonces, muchísimas gracias, amigo, y ya sabes que esta es tu casa. Esperamos tener aquí más seguido, que podamos igual conversar no solamente de testigos de Jehová, también de otros muchos temas. Tienes tu página en Facebook, también haces ahí contenido. Entonces, amigo, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti por la invitación y pues nada, aquí estamos a la orden y que Dios bendiga tu ministerio. Muchas gracias, amigo. Y bueno, a los que nos escucharon, muchas gracias y déjenos sus comentarios si tienen dudas o preguntas para Rigo, déjenlas aquí en YouTube y se las podemos hacer llegar o podemos nuevamente platicar con Rigo y checar todas esas preguntas. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Hasta luego.